El día de hoy vamos a hablar sobre las constelaciones familiares, qué son y mi experiencia con ellas. Hola mujer, estoy muy feliz de que te encuentres aquí el día de hoy. Ya regresamos a México con todo. Ahora sí pudimos terminar el set y vamos a seguir con los video podcast. Quiero darles las gracias a todas de que se suscriban al canal de YouTube y que compartan con sus amigos y familiares. En verdad no saben cuánto empeño y esfuerzo le meto a este podcast y lo único que pido a cambio es su suscripción y que compartan con sus amigos y familiares lo que les guste. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con este episodio tan más pedido. Quiero decirles que voy a dividir este episodio como en 3 partes. La primera parte les voy a explicar de una manera muy simple y muy coloquial qué son las constelaciones familiares. En la segunda parte les voy a hablar de mi experiencia. Y en la tercera parte vamos a hablar un poquito de los fundamentos científicos de por qué sí funcionan las constelaciones y qué es lo que realmente son desde un punto científico. ¿Por qué lo quise poner hasta el final esto? Porque quiero que las personas que me conocen y que ya confíen en mí obtengamos primero lo jugoso, que es el conocimiento básico y pues mi experiencia propia. Y las personas que pueden ser tal vez un poquito más escépticas o que están dudando entre si confiar en qué es la constelación y si en realidad funciona o no, estas personas que no están seguras se pueden quedar hasta el final del episodio porque ahí les voy a estar leyendo los datos científicos. Y sí van a ser un poquito leídos porque están un poco largos y con palabras difíciles. Se los voy a leer. Pero bueno, empecemos con la primera parte que es, ¿qué son las constelaciones familiares? Esta pregunta me ha llegado mucho y de la manera más sencilla de la que yo les puedo explicar es que imagínate como que vas a una obra de teatro y hay varios participantes. Y tú, la obra de teatro, le quieres decir al director, ¿sabes qué, director? Quiero hacer una obra de teatro de mi vida, de mi familia. Y vas escogiendo los personajes. Quiero que este joven sea mi hermano, quiero que esta joven sea mi hermana, quiero que esta señora sea mi mamá, quiero que este señor sea mi papá. Y cada personaje se va parando para representar a tu familia. Y dentro de ese momento existen cosas que los participantes van a ir sintiendo, que son como energías, que son cosas físicas, como a veces empiezas a sentir dolor en el cuerpo, en los hombros, en el estómago, en las piernas, en cualquier parte de su cuerpo, o empiezan a sentir alguna emoción, algún sentimiento muy fuerte, que al final les voy a explicar por qué se siente todo esto. Yo he sido tanto participante de alguien más que estaba constelando y que me escogió como ser un representante de su familia. Yo era la hija de una señora y también he hecho constelación para constelar a mi familia. Y como experiencia propia, sí les puedo decir que no sé cómo explicarlo, pero físicamente se siente algo. Yo empezaba a sentir como mis piernas muy pesadas y que no podía voltear hacia atrás en ese momento presente que estaba constelando otra familia. Cuando normalmente en mi día a día nunca siento nada en las piernas. Pero bueno, ahorita vamos a pasar a lo de la experiencia. Hay una serie en Netflix que yo les recomiendo mucho a mis amigas y a mis familiares que se llama Mi Otra Yo. Es una serie turca en donde explica muy detalladamente lo que son las constelaciones familiares y cómo las representa cada uno de los personajes de esa serie de Netflix. Entonces, si quieren saber de una manera mucho más detallada, les recomiendo que vean esa serie de Netflix.
Bueno, ¿para qué utilizamos las constelaciones? La constelación es una alternativa terapéutica cuando tenemos algún problema en la relación con alguno de nuestros familiares, ya sea mamá, papá, hermanos, abuelos, o también a veces constelamos a la pareja, ya sea novio o esposo. Lo más frecuente es que constelemos con nuestra familia. ¿Por qué? Porque ayuda a ordenar las jerarquías, ayuda a que sanes algo que no has sanado con ellos, ayuda a que los perdones o a que dentro de esa constelación tal vez ellos te pidan perdón. Pero bueno, van a entenderme mejor cuando les empiece a explicar de mi experiencia. Recuerden que todo este proyecto del podcast Mi Nueva Yo empezó después de que yo estaba viviendo un duelo muy fuerte en mi vida, que ya les he contado, de los peores duelos que he vivido en mi vida, que es cuando me divorcié. Cuando yo todavía no cumplía el año divorciada, una amiga me empezó a contar sobre esto de las constelaciones familiares y yo recordé que hace 5 años atrás había sido participante de una constelación, entonces más o menos estaba familiarizada con el término, con lo que era, de qué se trataba, mas sin embargo en ese momento yo nunca había hecho una para mí. Total, me pasó el contacto de esta facilitadora de constelaciones para que yo le escribiera y pusiera una cita con ella. Ojo, tienes que cuidar mucho con qué persona vas a ir a constelar, que sí sea una persona de confianza, que sea profesional y que no sea de estas personas que a veces nada más fingen ser algo que no son. Me pasó el número de esta persona y yo empecé a hablar con ella por mensajes y me hizo una cita para que fuera a su casa. Las constelaciones eran en su casa y el único requisito que me pedía antes era mi fecha de nacimiento. Me preguntó que sí, qué era lo que yo quería constelar y yo le dije que en ese momento yo no sabía. Yo no sabía, pero cuando iba hacia el lugar, en mi cabeza como que yo me imaginaba que probablemente iba a constelar algo que tuviera que ver con mi ex esposo, con mi expareja. Aquí yo creo que todavía no cumplía ni el año divorciada, tenía unos 6 meses divorciada más o menos, sin embargo ya estaba más o menos en los últimos pasos de mi duelo. Cuando llego a la casa de la consteladora, lo primero que hacemos es una meditación profunda. Ella me empieza a guiar para que hagamos una meditación, que es una meditación que te conecta con la madre naturaleza. Yo a veces les he subido estas meditaciones en mi canal de YouTube o a las que han asistido a mis meditaciones presenciales. A veces hacemos esta meditación de conectarnos con la madre naturaleza o con el centro de la tierra. Esto, ¿por qué se hace antes de empezar la constelación? Porque es importante que tú no estés enfocada en lo de afuera, que si en los pendientes, que si en el trabajo, que si en las cosas que tengo que hacer después saliendo de aquí o lo que acabo de hacer antes, no, sino que estés en el momento presente y estés conectando con la madre naturaleza para que recibas la información que el universo tiene que darte. Y cuando son constelaciones grupales, también es importante que todos los integrantes hagan esta meditación para que todos estén en la misma sintonía y todos puedan recibir la información que el universo les quiere dar. Llego yo a la casa de la consteladora, hacemos esta meditación donde me conecto con la madre naturaleza y me quedo muy tranquila, muy en paz. Y ella me empieza a hacer preguntas. Y me dice, ¿cuándo fue la última vez que tuviste algún problema con tu padre? Y le digo, la última vez que tuve un problema con mi padre fue hace un mes. Ok, vete hace un mes, vete a ese momento presente, ¿qué es lo que estás sintiendo? No, pues estoy sintiendo mucho enojo, mucha preocupación. Y en eso ella me saca una gama de cuadros de foam que eran de diferentes colores y me dice, escoge un color para tu preocupación. Y yo escogí un cuadro de color negro.
Ojo, quiero decirles que en esta constelación estaba yo sola, era una constelación individual, pero los participantes iban a ser representados con cajas de foam de colores. Hay varios tipos de constelaciones, pueden ser con otras personas, seres humanos, o con a veces cuadritos de vidrio, o a veces con cajitas de foam, o con lo que sea que la consteladora trabaje. A veces son cuadritos de madera. Hay varias cosas, lo que se le facilite a la persona será lo mejor para ella. Yo sinceramente en ese momento como que tenía un poco de vergüenza que más gente, seres humanos, vieran mis problemas familiares, entonces yo escogí ir con esa consteladora porque sabía que yo iba a ser la única persona ahí. Pues bueno, empezamos, escogí el color negro para mi preocupación y me preguntó ¿en dónde lo sientes? Y yo lo siento en el estómago. Yo siempre soy una persona que cuando se preocupa demasiado le da gastritis, le da colitis, inflamación estomacal, todo. Entonces a mí la preocupación y el enojo casi siempre se me va al estómago. Después de que escogí un color, me pidió que escogiera un color para mi madre, un color para mi padre, un color para mi hermana y uno para mi hermano. Y ella fue abriendo el árbol genealógico y fue poniendo a mi abuelo paterno, a mi abuelo materna, a los papás de mi mamá. Todos mis abuelos estaban en ese árbol genealógico. Y hay una cosa que tampoco no les sé explicar, pero cuando ha habido pérdidas en el área femenina, o sea, si alguna de las mujeres de tu clan tuvo algún aborto espontáneo, en las constelaciones sale. Entonces, también fue alguna de las cosas que me comentó que en mi familia había, y yo así como que yo ni siquiera sabía. Hay muchas cosas que la consteladora, si es buena facilitadora, que en realidad yo siento y creo que la facilitadora que yo fui fue muy buena y muy profesional. Hay cosas que la facilitadora te va a decir sin que tú ni siquiera se las digas. Y hay cosas que ella va a saber de tu familia. ¿Por qué? Porque el universo le está mandando información y ella siempre está haciendo un canal de comunicación para ti. Lo que ella recibe del universo te lo va a decir en ese momento. Total, empezamos a hacer la constelación y como no había otras personas, seres humanos ahí, me pidió a mí que yo los personificara. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo me paraba encima del cuadro del foam de mi papá, yo físicamente empezaba a personificar a mi papá. Mi voz se hacía más grave, mi postura se hacía más firme, mis puños se ponían más fuertes, mis hombros relajados, mi espalda más firme. Y cuando me pedía representar a mi madre, yo me ponía en el foam de mi madre y mi voz se convertía más dulce, mis hombros se relajaban, me volvía como físicamente un poco más femenina. Y total, empezamos con esto de la constelación. Hay un preámbulo que no les dije antes de comenzar con este episodio, que en lo personal, yo siempre me he sentido como que yo soy la madre de mis padres. O sea, yo soy la que los regaña, yo soy la que los lleva a terapia, yo soy la que les dice, mamá, no hagas esto, haz lo otro, papá, no hagas esto, lo otro. A veces les llamo por teléfono, estamos en llamada los tres y les digo, es que tienes que hacer este examen, es que haz los exámenes del lenguaje del amor para que tú y mi papá se entiendan mejor. Entonces, desde que recuerdo, desde ser niña o adolescente, yo siempre había sido la mamá de mis papás. Y eso es un desorden jerárquico. Y las constelaciones nos ayudan mucho a ordenarlo, cosa que yo no sabía antes de este día. Total, empezamos con la constelación y cuando yo coloco a mi madre enfrente de mí, yo recuerdo que me pregunta la facilitadora, ¿te surge alguna emoción fuerte al ver a tu madre? Y yo le digo, no me surge ninguna emoción fuerte.
Y luego me dice, ahora pon a tu papá al lado de tu mamá. Y en ese momento, cuando yo tenía que poner el foamy que representaba a mi padre al lado de mi madre, recuerdo que hasta me empezaron a salir lágrimas en los ojos y mi estómago me empezó a doler más, como si tuviera algún coraje o enojo atorado. Y me dice, ahora míralos a los dos, ¿qué sientes? Y yo le empecé a decir, siento mucho enojo, siento preocupación, siento frustración. ¿Por qué? Porque mis papás se pelean, porque tienen problemas y no los quieren solucionar, porque tienen una relación muy caótica. Y entonces me dice la facilitadora, Ariela, tu papá tiene un mensaje para ti, ¿quieres que te lo diga? Y yo le dije, sí, quiero que me lo digas. Ojo, siempre tienes que darle permiso a la facilitadora para todo lo que ella tiene que hacer, tú siempre le tienes que dar permiso. Y yo le dije, sí, lo quiero escuchar. Y me dice, hija, los problemas entre tu mamá y yo no son tuyos, son de nosotros. Y esto me lo repitió 3 veces. Hija, los problemas entre tu mamá y yo son nuestros, ya no tienes que cargar con ellos. Y yo recuerdo que en ese momento era justamente el mensaje que tenía que recibir, porque en ese momento yo estaba muy abrumada por un pleito que habían tenido mis padres. Total, nos pasamos con mi madre y me pregunta la facilitadora, Ariela, tu madre tiene un mensaje para ti, ¿quieres que te lo diga? Y le digo que sí, y me dice, hija, yo soy la grande, tú eres la chica. Los problemas entre tu papá y yo son nuestros, ya no tienes que cargar con ellos. En ese momento que recibí ese mensaje, me empezaron a salir 1000 lágrimas en los ojos y también sentí como un gran peso de los hombros se me quitaba de encima porque, como les digo, yo ya tenía muchos años queriendo ser la terapeuta de mis padres, queriendo ser la madre de mis padres y yo sentía que en ese momento me estaban liberando. Después de eso, yo todavía sentía un poco de incomodidad de ver a mis padres juntos en esa constelación. Entonces la facilitadora me ayudó a recrear el momento presente en el que mis papás se habían hecho novios, en el que mis papás se habían conocido, se habían gustado y habían empezado una relación. Y me dice la consteladora, Ariela, ¿qué es lo que crees que tu mamá vio de tu papá? Mi mamá está viendo que mi padre es un hombre fuerte, es un hombre valiente, es un hombre trabajador, es un hombre perseverante. Y en ese momento me dice la consteladora, Ariela, tu mamá tiene un mensaje para ti, ¿quieres que te lo diga? Y le digo, sí. Y el mensaje que mi madre tenía que darme era, Ariela, esta es la pareja que yo escogí. Lo escogí por sus virtudes y fortalezas. Lo escogí como el padre de nuestros hijos. Eres libre de tomar de él lo que necesites. En este momento la facilitadora me explica que la frase que mi madre me estaba mandando era que el motivo que escogió a mi padre era por todas sus virtudes, por todas sus cosas buenas, porque el escogerlo a él como pareja iba a hacer que tanto yo como mis hermanos nos convirtiéramos en las personas que somos hoy, que nuestro Padre nos enseñara todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, que nos apoyara todo lo que nos ha apoyado hasta el día de hoy y que fuera nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir en varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, yo siempre le he dado gracias a mi papá porque sin él yo no tuviera el área de empresaria y emprendedora que tengo, las ganas de abrir restaurantes, de abrir negocios propios, las ganas de crear y generar ingresos, las ganas de darle trabajo a más personas. Y mi padre siempre ha sido como mi mentor en los negocios. Recuerdo que yo tenía un restaurante que duré 8 años con él.
Recuerdo que cuando tenía alguna complicación en el restaurante, yo le marcaba a él y le pedía consejos y él era como mi mentor y me decía, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas lo otro. Y pues también su fuerza, su perseverancia y su ambición por crecer, creo que nos la heredó tanto a mí como a mis hermanos. Entonces, en esta constelación era como una confirmación de que mi madre había escogido a mi padre por todas sus cualidades buenas y esas cualidades buenas se habían pasado tanto a mí como a mis hermanos. Otra de las cosas que vi en la constelación fue que los motivos por los que mi padre había escogido a mi madre. Y ella me pide que yo vea qué fue lo que mi papá vio en mi mamá. ¿Qué es lo que está viendo? Ok, en ella está viendo que es una persona muy cariñosa, muy amorosa, muy protectora, muy cálida, protege mucho a su familia y la cuida demasiado, son como su tesoro. Y pasa lo mismo, la facilitadora me empieza a decir, Ariela, tu padre tiene un mensaje para ti. ¿Lo quieres escuchar? Sí, lo quiero escuchar. Hija, yo escogí a tu madre por todas sus grandes virtudes, porque es una mujer cariñosa, protectora y amorosa que los va a cuidar a ustedes como un gran tesoro. Y justo en ese momento caí en cuenta en que todo esto es verdad. Yo a veces me frustraba o me enojaba mucho con mi madre porque yo sentía que me protegía demasiado, pero al fin de cuentas es una protección que viene desde el amor, desde el cuidado, desde el querer que a sus hijos no les pase nada malo, que siempre estén sanos y saludables, que siempre estén seguros. Y recuerdo que con todas estas frases que me empezó a decir la facilitadora, era como si ahora yo comprendiera por qué mis padres estaban juntos. Porque un día antes yo podía estar enojada de por qué a cada rato se peleaban y volvían, pero después de esa constelación fue que me di cuenta, ok, por eso mi papá escogió a mi mamá y por eso mi mamá escogió a mi papá. Y si no se hubieran escogido, probablemente yo ni siquiera estuviera aquí. Entonces hice las paces con la relación que tienen mis padres y la solté. Otra de las cosas muy interesantes que viví en la constelación fue que uno de los mensajes que me mandaba mi madre y mi padre era la frase de, hija, tú eres la pequeña, yo soy la grande. Y la consteladora me pedía que le repitiera yo esa frase a ellos, donde yo le tenía que decir a mi mamá y a mi papá, mamá, tú eres la grande, yo soy la chica. Papá, tú eres el grande, yo soy la chica. ¿Por qué? Porque el repetirles esto varias veces ayudaba a que el orden jerárquico se volviera a acomodar, a que yo ya no fuera la madre de mis padres, sino que fuera su hija, a que humildemente tomara el lugar que me corresponde de ser la hija en la familia y no una responsabilidad que había cargado por tantos años, responsabilidad que no me correspondía de ser la madre y terapeuta de mis padres. Y por último, al final me llegó un mensaje de mis padres, lo cual valoré mucho en ese momento, porque la facilitadora me mandó ese mensaje que decía, hija, ya no tienes que repetir nuestros pasos, eres libre de vivir tu vida tal y como tú quieras. Y ese mensaje me lo repitió 3 veces. A través de la facilitadora me lo repitió mi madre, lo cual estuvo muy bonito porque en ese momento creo que ese fue el único mensaje que tenía que ver con mis relaciones amorosas. Porque como les cuento en un episodio pasado, todas mis relaciones, todas mis exrelaciones han sido con codependencia o caóticas o con infidelidades o con problemas en sí. Y muchas veces yo repetía el mismo patrón de lo que veía en casa. La misma relación que tenía mi mamá con mi papá, yo la repetía con mis novios. Y en ese momento, yo estando recientemente divorciada, cuando me llega ese mensaje de hija, tú eres libre de vivir tu vida como tú quieras, ya no tienes que seguir nuestros pasos. Yo siento que mis papás me soltaron y me dejaron libre
y en ese momento yo sentí que rompí un patrón generacional. Me sentí libre para empezar a vivir una relación sana y saludable. Ya no tengo que repetir lo que mis padres viven. Ahora soy libre para vivir la relación que yo quiera bajo mis propios términos. O sea, una relación sana, una relación saludable, una relación donde yo me sienta querida, me sienta amada, me sienta segura, me sienta valorada, me sienta respetada. Y todas las cualidades que Ariela tiene para su próxima pareja. Creo que esto fue de las cosas más bonitas que recibí y me quedo con mucho de esta constelación, pero creo que el highlight de este día fue ese mensaje en el que mis papás me soltaban libres y que yo podía ya no repetir el mismo patrón. Cuando se terminó la constelación, recuerdo que la consteladora hasta me dejó una tarea que era llamar a mi madre y preguntarle sobre mis primeros 7 años de vida y un año atrás de cuando ella me había concebido. Y recuerdo que le marqué a mi madre y duramos casi 3 horas hablando por teléfono de esto. Y hubo muchas cosas que mi mamá me confirmó que yo había visto durante la constelación, pero yo no sabía. Y también le conté del mensaje que yo había recibido, el de mamá, tú eres la grande, yo soy la chica. Y en ese momento mi mamá me confesó algo que yo no sabía y me dijo que unos meses atrás ella había ido a una constelación, ella había constelado a nuestra familia en otra ciudad diferente a la que yo vivo y que durante su constelación le había salido la misma frase hacia mí y hacia mi hermana. A mi mamá le había salido que nos dijera la frase de hija, tú eres la chica, yo soy la grande, lo cual me sorprendió mucho porque pues era justamente el mismo mensaje. Y me contó mi mamá que unos meses antes de que ella constelara, mi hermana también había hecho una constelación en otra ciudad diferente a la que ella. Y a mi hermana le había salido justo la misma frase que le tenía que decir a mi madre. Madre, tú eres la grande y yo soy la chica. Entonces, sin saberlo y sin quererlo, las 3 mujeres de mi familia habíamos hecho una constelación en diferentes ciudades, en diferentes tiempos, para ordenar el nivel jerárquico de nuestra familia. ¿Por qué? Porque estábamos en desequilibrio. Como les comento otra vez, mi hermana y yo éramos las madres de nuestros padres y pues en estas constelaciones ayudamos a que otra vez se ordenara las jerarquías y que mi papá y mi mamá estuvieran como los grandes, mi hermana, mi hermano y yo estuviéramos como los chicos. Y bueno, que si les recomiendo las constelaciones familiares o no, la verdad que se las recomiendo ampliamente. Para mí fue algo que yo cuando llegué en ese momento mi corazón se sentía afligido, mi corazón se sentía triste, destrozado. Y después de que terminé esa sesión de constelación, sentía como una paz interna, sentía mucho amor, mucha compasión, ilusión. Claro que cada persona lo va a vivir diferente porque cada quien tiene cosas diferentes en su familia y cosas diferentes que trabajar. Y no te puedo decir qué es lo que va a pasar en tu constelación y qué es lo que va a salir, no, porque a cada quien le salen cosas diferentes y lo viven de maneras diferentes. Así que sí te recomiendo que vayas. Y para finalizar, otra de las cosas que yo obtuve como resumen fue que me sorprendí tanto que cuando yo iba en camino hacia el lugar de la constelación, yo pensaba que algo me iba a salir de mi pareja, pero cuando salí de ahí, me quedé pensando y dije, wow, qué sano que esta constelación ya ni siquiera se trata de mi expareja, sino se trata de mí y de mi familia, de mí y de sanar mi relación con mi padre, porque se los he comentado mucho en redes, si quieres sanar tus relaciones de pareja con los hombres, tienes que sanar la relación con el primer hombre de tu vida, que es tu padre. Esté en este mundo o ya no esté en este mundo, todavía puedes sanar tu relación con él. No le tienes que hablar, no le tienes que marcar, no lo tienes que ver para sanar su relación con él. Simplemente puedes hacer muchas cosas
para empezar a sanar tu relación con padre. Y entre más sana y bonita esté tu relación con tu padre, más sana y bonita van a ser tus relaciones de pareja. Vas a traer a un hombre más sano a tu vida. Y bueno, esta fue mi experiencia con las constelaciones familiares. Para finalizar, a las personas que están un poco dudosas de qué es lo que se trata científicamente y si funciona o no, les voy a leer algunos términos que saqué de un estudio científico, que claro que se los voy a leer aquí del celular porque está un poco tedioso, pero aquí les va la información. Las constelaciones familiares fueron desarrolladas por el científico Bert Hellinger. Es una técnica terapeuta para resolver conflictos familiares a través de una representación sistémica. ¿A qué se refiere? A ordenar el sistema familiar, a el equilibrio entre dar y recibir, a identificar los problemas y a observar la dinámica. ¿Cómo se constituyen las constelaciones? Pues se colocan los representantes en algún espacio y los representantes tienen que seguir su intuición. El facilitador va a observar las posiciones y movimientos de los representantes y puede que haga intervenciones como proponer frases o movimientos. El cierre de la constelación será para solucionar o agregar un nuevo orden que traiga alivio al paciente o cliente. Dentro de esta constelación se va a restaurar el orden de los miembros de la familia y va a haber mucha liberación emocional que va a permitir al cliente que libere emociones reprimidas y encuentre paz con sus situaciones familiares. Las constelaciones familiares se consideran pseudociencia. Sin embargo, muchos defensores reportan beneficios significativos y cambios profundos en la vida de los participantes después de constelar. Y por último, les quiero decir cómo es que esto funciona o por qué los que están constelando sienten cosas físicas. Se llama el campo morfogenético. El científico Bert Hellinger se refiere al campo morfogenético como el que conecta a los miembros de una familia, el que guarda experiencias, traumas y patrones de comportamiento. Se refiere a la intuición y la representación y a la energía que se siente durante la constelación. Se refiere a todas las interacciones y movimientos que habrá en el sistema familiar representado por los participantes. Estas dinámicas pueden ser desórdenes de jerarquía, desequilibrios entre el dar y recibir e incluso exclusiones. Hay mucha más información científica sobre las constelaciones familiares, se las voy a poner en la descripción de este video. Pero al final de cuentas, mi recomendación es, si no crees o si estás dudando en si funciona o no, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo intentas? Yo sé que tal vez al principio da un poquito de miedo o da algo así como inquietud de no sabes qué es lo que pueda pasar, pero si estás en este proceso de sanación o si has tenido algún problema reciente con algún familiar o pareja y crees que la terapia tradicional de uno a uno hablada no te está funcionando, ¿por qué no buscar alternativas? La verdad que a mí me encantó esta experiencia y sin duda alguna la volvería a repetir. Gracias por quedarte hasta el final de este capítulo. Te repito, te agradecería demasiado que por favor te suscribas al canal de YouTube, que es minuevayo.pro, y que nos sigas en la página de Instagram como minuevayo.pro. Comparte con tus amigos y conocidos, no sabes cuánto esfuerzo y empeño le estoy metiendo a este podcast, así que por favor lo único que pido a cambio es compartir y tu suscripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio, te mando un fuerte abrazo y un grande beso, nos vemos pronto.